Completando el concepto de color, digamos que brillo o luminosidad, o value en inglés, expresa la proporción de radiación reflejada respecto a la radiación incidente. Esto no tiene que confundirse con matiz, que es la longitud de onda dominante en el matiz. Acá es la proporción de la radiación reflejada respecto a la incidente. Mide el grado de claridad o de oscuridad relativa del color comparado con el blanco absoluto. Se representa en sentido vertical en cada hoja, para cada matiz, y en sentido ascendente, de 0 a 10, donde 0 es el menor brillo o luminosidad, prácticamente estamos en el negro, y al llegar a 10 estamos en la máxima luminosidad. En los suelos, los brillos más altos suelen ser del orden de 8 a 9, no se llega a 10, y es función del contenido de humedad. Es decir, a mayor humedad en el suelo, menor brillo o menor luminosidad. Por eso es que se tiene que tomar el color de suelo con el sistema Mansell en seco y en húmedo. Es lo mejor. Cuando no se puede, porque el material está húmedo, a campo, se toma solamente en húmedo, pero luego con la muestra en laboratorio se puede secar a estufa, por ejemplo, para hacer más rápido, y se toma el color en seco. Los cambios de brillo o luminosidad entre seco y húmedo pueden indicar algunas propiedades del suelo, como presencia de ciertos minerales o sustancias. La intensidad, saturación o pureza, es decir, el croma, por su lado, expresa la pureza relativa del matiz correspondiente. En este caso es la intensidad del color del espectro dominante, o también conocido como saturación cromática. A mayor pureza de color corresponde valores de croma más altos. ¿Cuáles son los valores de croma? Van de 0, prácticamente estamos en la menor pureza, donde el color casi no se percibe, y tiende al negro o al blanco o al gris, y puede llegar a 8, en que ya tenemos la máxima expresión del color dentro de un matiz determinado. No queremos extendernos demasiado con esta cuestión, pero digamos, por otro lado, que negro, blanco y gris no son colores. El negro es la ausencia de color, ya que la materia absorbe la luz incidente y no refleja en ninguna radiación de onda particular. Y el blanco tampoco es un color, porque es el reflejo de la luz tal como ingresa al objeto y se refleja con todos los colores juntos que dan la luz sin un color particular. Es decir, que el blanco no es color. Y los grises no es nada más que distintas proporciones de negro y blanco, por lo tanto tampoco corresponden a color. Aquí tenemos una hoja en particular de las cartas de Mansell. Corresponde al matiz o hue 7.5 GR, es decir, una cierta mezcla de rojo y amarillo con otros pigmentos que van dando distinta pureza y distinta luminosidad. Observemos que los colores se van haciendo más puros y luminosos a medida que vamos desde el cuadrado inferior izquierdo hasta los cuadrados superiores y a la derecha. Entonces ahí tenemos toda una gama de variación dentro del matiz 7.5 GR, que están dados por distintos valores de luminosidad o brillo y pureza, intensidad o croma. A la derecha están los cuadros de color con un agujero, en gris en este caso, porque es una fotografía, que permite pasar la muestra de suelo por debajo hasta que nuestra visual
encuentre alguna coincidencia. En caso de no encontrar ningún color dentro de este matiz, hay que cambiar de hoja, yendo hacia una más roja o menos roja. A la derecha tenemos para cada cuadro o conjunto de cuadros el color en inglés. Y observen que a la izquierda, en los valores de menor croma, tenemos una secuencia que va de negro a blanco. Pero a medida que nos movemos hacia la derecha, los colores van ganando pureza y o brillo, y entonces se van definiendo, por ejemplo, el blanco rosado, el gris rosado, el rosado, el castaño o marrón claro, el marrón o castaño, el marrón oscuro, marrón muy oscuro, marrón fuerte y el amarillo rojizo. Con la misma hoja Mansell de matiz 7.5 GR, hagamos un ejercicio de determinación de color. Supongamos que hemos tomado un fragmento del horizonte, lo hemos pasado debajo de esta hoja y hemos encontrado que el color coincide con la combinación de luminosidad o brillo 7 en la ordenada y con el croma 3 desde abajo, coincidiendo entonces en un color que corresponde en la hoja de la izquierda a rosa, color rosa. Puede parecer extraño que este color aparezca en suelos, pero recordemos que hay suelos donde el óxido de hierro es muy importante y por lo tanto rosa está dentro de la gama de los rojos. En este caso tenemos entonces que el matiz es 7.5 GR, la luminosidad es 7 y el croma es 3. Se escribe luminosidad y croma como un quebrado y así nos queda que el color que se anota en la planilla en principio es 7.57/3, representando al matiz, al brillo y a la pureza. Y el color se traduce como pink en inglés o rosa en español. Supongamos ahora que mojamos ese mismo fragmento de suelo con agua. Lo hemos tomado en seco al color y ahora lo vamos a tomar en húmedo. ¿Cuál es la propiedad que cambiaría en mayor intensidad o con mayor cambio relativo? ¿El croma o la luminosidad? La respuesta es luminosidad. El croma se va a mantener como 3 y el agua le va a bajar el brillo, es decir, la reflectancia que presenta ese suelo. Va a reflejar menos luz incidente, por lo tanto, se va a ver más oscuro. ¿Qué podría ocurrir en este caso? Estamos imaginándolo, pero se podría probar en la práctica que siempre el nuevo color va a ser un poco más oscuro. Por ejemplo, el croma seguirá siendo 3, el matiz seguirá siendo 7.5 GR, pero la luminosidad puede bajar un punto o dos, por ejemplo, hasta 5. Entonces, en ese caso, el color corresponde a marrón o castaño, claramente más oscuro que el rosa que habíamos establecido primero. Los cambios de color, de luminosidad o de croma entre seco y húmedo pueden indicar la presencia de algunos minerales en particular. Como mínimo tenemos que tomar el color en húmedo, si se puede en seco también. Finalizamos este comentario sobre color de suelo volviendo al perfil que utilizamos un poco antes, integrado por los horizontes A1, BT, BC y C. En este caso, para observar el color en cada uno de ellos y su variación, tratando de explicar de alguna forma a qué puede deberse
cada uno de esos colores y la relación entre ellos. Por ejemplo, el horizonte A1 tiene un color en húmedo, Mansell, 10 YR 3 medios, es decir, el matiz es 10 YR, una hoja en la que predominan los colores pardo, marrón o castaño. Aquí incluimos otro sinónimo de color castaño o marrón, que es el pardo. Se utilizó desde antiguo en lugar de marrón o castaño. Hoy se recomienda que se traduzca brown como castaño en lugar de marrón o pardo, pero bueno, algunos técnicos están acostumbrados a este término y no es tanto problema utilizarlo. Entonces, pardo grisáceo muy oscuro es el color del primer horizonte. ¿A qué se deberá el muy oscuro? Seguramente a materia orgánica. No podemos asegurarlo si no tenemos la planilla analítica, pero en principio es el único componente del horizonte A que da un color muy oscuro, aunque en este caso el color es en húmedo. Si se tomara el color en seco, algo que no se hizo, seguramente podría dar pardo grisáceo oscuro o incluso pardo grisáceo. Pero en este caso, en húmedo, y están todos los horizontes tomados el color de la misma manera, el color más oscuro está en superficie y seguramente se debe a materia orgánica. El BT ya pasa a pardo oscuro, es decir, ha perdido el gris y también, al tener menos materia orgánica, no es muy oscuro, sino oscuro. Ahora bien, ¿por qué será oscuro este horizonte? Probablemente porque los barnices son húmico-arcillosos, es decir, ahí hay un componente del horizonte que no siempre aparece, que es el recubrimiento de las estructuras o de los fragmentos del suelo o de los agregados por un componente que le da cierta oscuridad al color, es decir, le baja el croma o pureza. Entonces, acá no es la humedad la que está estableciendo ese color oscuro, sino más bien ya la presencia de algo de material húmico. Por otra parte, dice que los barnices son abundantes y de buen espesor, medios y finos. Además, hay raíces también y estas pueden eliminar algún material orgánico que termina contribuyendo a ese color. Ya el BC y el C tienen prácticamente el mismo color, pardo amarillento oscuro. ¿Por qué decimos que es el mismo cuando observamos que 10YR 3 cuartos y 10YR 5 cuartos están indicando una pequeña diferencia en el brillo? Bueno, porque el sistema Mansell no diferencia a veces en un punto de cambio del brillo. De modo que ambos horizontes han quedado como pardo amarillento oscuro, pero observemos que el color ya ha perdido el color más oscuro, que es el de la parte superior, y ya se ha tornado amarillento, de modo que estamos en materiales próximos al material originario, y el horizonte C prácticamente es el material más claro que tenemos en el perfil, porque su brillo es 5, mientras que el BC tiene brillo 3. De cualquier forma, este es un ejemplo de los muchos que ustedes pueden encontrar y analizar en un perfil, y vemos que por efecto de la materia orgánica tenemos una graduación del color desde muy oscuro en superficie a amarillento en profundidad.